Buenos días, ¿cómo andan todos? Clase número 2 sobre los fondos comunes de inversión. El día de hoy vamos a estar viendo los impuestos asociados a los fondos comunes de inversión, clasificación de los fondos comunes de inversión, el proceso de suscripción y el proceso de rescate. Recuerden que la clase pasada lo que hicimos fue una introducción al tema, vimos algunos conceptos claves. Recomiendo verlo para medianamente seguir el hilo de lo que es esta serie de clases sobre los fondos comunes que estamos desarrollando. Bueno, impuesto a las ganancias. Si la composición del fondo tiene al menos un 75%, o se encuentra compuesto en un 75% por acciones que coticen en el mercado argentino, no se pagará impuesto a las ganancias. Caso contrario, para las personas físicas tendremos un 5% o un 15% será la alícuota, dependiendo del instrumento. Para las jurídicas, este año es del 30%. Bien, creo que fue de 2018 y este año es del 30%. Bienes personales se encuentra alcanzado. Bien, ténganlo en cuenta, si se supera el mínimo no imponible, tendrán que aplicar la alícuota correspondiente. IVA está exento y débito y crédito está exento sí, ahí se dice la aclaración, siempre y cuando la salida o la entrada, digamos la suscripción o el rescate, se dé bajo la misma cuenta del titular y en base a quienes vaya a suscribir o rescatar. Bien, si hay igualdad de titularidad, está exento. Caso contrario, no. Bien, bastante rápido y sencillo lo que es los impuestos. Clasificación, este tema es más divertido. En primer lugar tenemos una gran diferenciación entre fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. Habitualmente, ustedes cada vez que van a un mercado de fondos, van a estar invirtiendo en los de la izquierda, en los abiertos. Bien, ¿cuál es la diferenciación más grande y tajante entre uno y otro? El tema de la cuota parte. Los fondos comunes de inversión abiertos tienen la posibilidad de que el número de cuota partes es variable e ilimitada. Bien, en cambio en los fondos comunes de inversión cerrados, la cuota parte o la cantidad de cuota parte es fija. Por lo tanto, su proceso de suscripción y, entre comillas, rescate, es distinto al de un abierto. El de un abierto, uno va, suscribe, se terminó el problema. Va, rescata, se terminó el problema. En el cerrado, existe lo primero lo que es una suscripción primaria. Es muy similar a cuando se hace una compra, ya sea de un bono o una acción en el mercado primario. Es exactamente lo mismo. Pero como estos, decíamos, no pueden ser rescatados, no le puede decir el fondo, quiero rescatar mis cuotapartes, no. Se tiene que ir al mercado secundario para poder vender esa cuota parte. Por lo tanto, decimos que los fondos comunes de inversión cerrados, la forma en la cual se dotan de liquidez es por medio del mercado secundario. Bien, por eso suele haber una pequeña distinción. Tal vez el abierto es mucho más fácil de suscribir y rescatar. En cambio, en los cerrados debes encontrar siempre una contraparte. Aquí en los abiertos, algo me parecía interesante. El patrimonio neto, o el patrimonio del fondo, mejor dicho, va a estar sujeto a su aumento o disminución en base a la rentabilidad. Bien, mientras los activos vayan ganando valor, vamos a tener un patrimonio más grande. Y en base a las suscripciones netas. 6 suscripciones netas simplemente a la suscripción menos el rescate. Eso también va a estar influyendo en el patrimonio. Y por último, en los abiertos suelen ser creados sin una fecha de vencimiento. En cambio, esos son los abiertos. En cambio, los cerrados, cada vez que se emite uno de estos fondos, es para un periodo cierto, fijo, y tienen una fecha de vencimiento. Bien, así que, bueno, esta es la gran diferenciación. Pero más que nada me quedo con que entiendan que en los abiertos la cuota parte es variable e ilimitada la cantidad y en los cerrados es limitada. También lo podemos dividir según su objeto de inversión. Vamos a encontrar, estos son los 4 más comunes. Los de plazo fijo y mercado de dinero, estos habitualmente
van a estar invirtiendo en lo que sean notas, letras del Banco Central, letras del Tesoro, bien, todo instrumento que sea de gran liquidez, porque lo que se busca con este tipo de fondos es lograr un rendimiento superior a una caja de ahorro, bien, y tener a su vez una disponibilidad de dinero superior, bien, o sea que adquirir una mayor liquidez que un plazo fijo. Por lo tanto, en este tipo de fondos uno tiene, como dije, una rentabilidad superior a la de una caja de ahorro, pero una rentabilidad inferior a un plazo fijo. ¿Cómo se compensa? Por el grado de liquidez. Bien, suelen ser habitualmente fondos de bajo riesgo. Renta fija, suelen invertir en lo que es bonos y obligaciones negociables. Bien, no tiene mucho más discusión al respecto. Los de renta variable en acciones y los de renta mixta es un popurrí entre renta variable y renta fija. Bien, por eso fíjense bien siempre, cada uno, de estos fondos tiene atado una relación de rentabilidad y riesgo. Diremos que estos fondos son los de menor rentabilidad, pero los de menor riesgo. Luego encontramos estos fondos que tienen una relación rentabilidad-riesgo media. Y luego tenemos estos fondos que son el extremo, que es una relación riesgo-rentabilidad muy alta. Luego encontramos según la moneda de inversión. Este es un punto interesante. Cuando hablamos de este tipo de fondos estamos haciendo referencia a la moneda en la cual se expresa el valor de la cuota parte. Por eso ahí pongo un ejemplo para que quede bien en claro. Nuestro fondo puede estar invertido en bonos en dólares, euros o cualquier tipo de moneda, pero que en definitiva el valor de la cuota parte se expresa en pesos. Por lo tanto, nuestra ganancia-pérdida del valor de cuota parte estará ligada a dos aspectos. En primer lugar, estará ligada a cómo se desempeñen esos activos en dólares o euros y además cómo se desempeñe la moneda local. Bien, depreciación o apreciación estará jugando a favor o en contra de la final valuación del fondo. Bien, final valuación de la cuota parte. Según la región geográfica, pueden ser fondos que inviertan en instrumentos locales o en el extranjero. Aquí existe una regla básica, que el 75% del patrimonio del fondo debe estar compuesto por activos locales o activos en los cuales Argentina tenga algún tratado de índole, económica. Por ejemplo, activos de países que integren el Mercosur. Esto es al menos el 75%, luego el 25% puede ser de cualquier origen. Según la política de inversión podemos dividirlo en activa o pasiva. La activa es aquella que está ligada al trading. Bien, el administrador lo que busca es oportunidades y en base a diversas estrategias las trata de captar. La pasiva, más que nada, lo que trata de hacer es imitar un índice. Bien, por ejemplo, pueden existir fondos que inviertan ahora que está de moda porque lo hemos leído en varias veces, fondos que inviertan en el rendimiento del índice de mercados emergentes, por ejemplo. Bueno, según el horizonte de inversión serán de corto, mediano y largo plazo. De nuevo, según el horizonte serán los activos que van a introducirse. Habitualmente aquellos de largo plazo suelen introducir activos muy volátiles y los de corto plazo suelen introducir activos muy estables en dicho término. Luego tenemos otra clasificación, encontramos los de renta, que son aquellos que suelen estar invirtiendo en activos que otorguen periódicamente dividendos o en activos que otorguen periódicamente intereses, por eso se llaman de renta. Los estructurados son aquellos que invierten la mayoría del fondo en activos que generen un interés periódico y el uso de ese interés lo aprovechan invirtiéndolo en productos derivados. Y por último, los fondos PYME, que también se podría introducir por allí los fondos de infraestructura, son aquellos que van a estar invirtiendo, específicamente los PYME,
en obligaciones negociables emitidas por estas. Bien, sepan que del último informe relevado por, no recuerdo si fue BIMA o CNB, tanto los fondos PYME como los fondos comunes de inversión cerrados han tenido su protagonismo a la hora de poder financiarse las pymes. Bien, ni hablar del salto exponencial que se ha evidenciado en lo que ha sido los cheques de pago diferido. Se los invito a verla, realmente fue sorprendente. Si mal no recuerdo, fue un crecimiento tomando el mes de octubre de este año versus octubre del año pasado, un crecimiento del 67%. También está allí la introducción de la factura electrónica como algo bastante relevante, pero bueno, no es el tema de este curso. Proceso de suscripción. Vamos a hacerlo bien sencillo. En primer lugar, tenemos que determinar cuánto dinero queremos invertir. Una vez que estamos seguros en cuánto dinero queremos invertir, lo que hacemos es darle clic en algún momento al reglamento de gestión. Recordemos que siempre tenemos que adherir al reglamento de gestión. Ya lo vimos en clase pasada, el reglamento de gestión es donde está toda la información del fondo. Una vez que nosotros ya le damos a suscribir, bien, no vamos a saber hasta el otro día, cuando se nos informe, cuánto es la cantidad de cuotapartes y al valor al cual hemos suscripto. ¿Por qué? Porque esa cuotaparte se evalúa al cierre. Yo, por tanto, la puedo hacer a cualquier horario de la mañana o hasta que trabaje el fondo, que el valor me lo va a tomar al cierre. Y luego, como dije, al otro día obtendremos la cuotapartes. Tenemos un ejemplo: si queremos invertir 5.000 pesos y la cuotaparte al cierre vale 1,10, nos dará aproximadamente 4.545 cuotapartes. Recuerden, importantísimo, evaluar al cierre. Porque si yo, por ejemplo, veo el precio de... Entramos ahora al mercado de fondos y vemos que la cuotaparte está en 1,05. Invierto 5.000, nos va a dar una cantidad determinada de cuotapartes. Pero no quiere decir que nos van a dar esa cantidad de cuotapartes, porque recién se tomará la evaluación de la cuotaparte al finalizar la jornada. Y luego tenemos lo que es el proceso de rescate. Es totalmente lo inverso. Hay una pequeñita de diferenciación aquí. Pero tenemos, primero determinamos la cantidad de cuotapartes o dinero a rescatar. Bien. Luego confirmamos la solicitud de rescate. Al finalizar, se evalúa al cierre dicha cuotaparte. Y dependiendo lo que esté establecido en el reglamento de gestión, vamos a recibir en un periodo X nuestros fondos. Podrán ser a las cierre de la jornada, a las 24, a las 48, a las 72 horas, etc. Bien. Un ejemplo, por eso decía que está bueno ver cuotapartes o parcial. Si yo quiero rescatar la totalidad de las cuotapartes, me va a figurar cuánto es la totalidad de las cuotapartes que yo tengo. En el caso anterior, 4.545. Le doy rescatar total. Bien. Recuerden allí, al finalizar me va a decir, este fue el valor de la cuotaparte, este es el dinero que vas a recibir. Bien, eso es al final cuando se evalúe. Y cuando es parcial, que es cuando introducimos de cierta manera el dinero, quiero rescatar 2.000 pesos, iremos al mismo caso. Deberemos ver cuánto está valuado la cuotaparte al final del día, y eso nos quedará para el otro día después la cantidad definitiva de cuotapartes que nos han quedado en remanente. Pero de nuevo, siempre es un dato clave en lo que es la suscripción y rescate. Siempre, pero siempre se evalúa el valor de la cuotaparte al cierre. Bien, en la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo se evalúa el fondo, cómo se tiene en cuenta el criterio. Bien, es algo bastante difícil en sí, pero bueno, al menos para que cada uno tenga en cuenta de por qué los fondos, por ejemplo, se evalúan de determinadas maneras y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para calcularlo. Así que nos vemos la próxima.